En este vídeo te voy a enseñar cómo grabarte profesionalmente con estos materiales. Vamos a ver tanto el sonido, fundamental, la iluminación y cómo configurar la cámara de una forma sencilla y que funcione bien. Vamos a intentar evitar los errores más comunes que hacen que tu contenido no se vea profesional. Este de aquí ahora mismo es el resultado final que vamos a poder llegar con la configuración que os voy a enseñar. Vamos con el apartado número 1, que es lo más fundamental, que es el sonido. Yo diría que es lo más importante si vas a contar algo. Si no se escucha bien, tu mensaje no llega. Es así, es lo que hay. Puedes tener una buena imagen, pero si suena mal, la gente se va a ir. El mensaje no llega al público. Yo en este caso voy a usar un micrófono de cañón, un Comica VM30, que tiene muy buena captación de sonido. Y en plano no se ve. Me gusta que los micrófonos no se vean en plano. Pero más allá del modelo, la técnica es la clave. Puede ser un lavalier o un shotgun como tengo yo. Coloca bien el micrófono más o menos a un palmo de distancia. Vigila los niveles entre menos 12 y menos 6 decibelios, está bien. Nada de que se pase al rojo, en amarillo, verde, está bien, es correcto. En este vídeo grabaré el sonido directamente de la cámara, para que veas que puedes sonar profesional sin un grabador externo. Ahora vamos a pasar a la iluminación. Pasamos a la luz. Aquí es donde se hace magia. Una buena iluminación hace que hasta con un móvil tu vídeo se pueda ver profesional. Y lo vas a ver. Mi luz principal es una Colbord CL100X, con un softbox Small Rig de 65 centímetros. Lo que vamos a hacer es montarlo, colocarlo a unos 45 grados y más arriba de los ojos. Si puedes, usa el grid si tienes o una rejilla para que no contamine tanto el fondo. Y solo con eso ya mejoramos muchísimo. Bueno, si queréis rellenar más en el lado oscuro de la cara, metéis una luz de relleno, pero siempre con menos potencia que la luz principal. Yo aquí, por ejemplo, tengo una lámpara, aquí, que hace que haya un poco más de fondo, de separación de fondo. Tú puedes poner un LED o lámparas que tengas por casa, lo que sea para decorar de fondo. Vale, una vez hecho la iluminación, que ya se nota bastante, ahora una vez configuremos la cámara, se va a notar que flipas. Quita todo lo que es automático, ponlo en modo manual siempre, porque son 4 ajustes que siempre hay que intentar controlar nosotros la configuración. Lo primero es el balance de blancos. Yo en mi luz principal la tengo en 5200 Kelvin, así que lo voy a poner en 5200 en la cámara. Obturación, yo grabo a 25 frames, así que pongo 1/50 o la regla de los 180. El ISO lo pongo a lo mínimo que me deja la cámara, y si necesitamos más luz, pues le meto más chicha a la luz principal. Enfoque, yo lo tengo en enfoque automático porque detecta bien la cara, en este caso tengo en el ojo, pero si no tuvieses un buen autoenfoque, en manual. Y composición, usamos la regla de los tercios. Aquí tenemos la regla de los tercios, ves en la franja de arriba, pues los ojos siempre tienen que estar por ahí arriba. Y si puedes, pues graba en 4K con un buen bitrate, y si no, pues en 1080. No hace falta que grabes en 10 bits, con 8 bits yo creo que se podría... No, con 8 bits quedaría bien también. Y voilà, hemos hecho ya todo. En la descripción te voy a dejar todos los productos que he utilizado, por si quieres echarles un ojo. Y como ves, no ha sido tan difícil. Son 4 pasos. Con un buen sonido, una buena luz y configurar bien la cámara o el móvil, puedes grabarte tú solo como un profesional. Si te ha gustado, dale like si te ha servido, suscríbete si quieres más vídeos como este, porque vienen muchos más. Vamos a hablar de cómo grabar un podcast, montar el set, cómo configurar las cámaras, multicámara y cómo editar un podcast, paso a paso. Tanto el color como editar la intro, todo lo que es relacionado con podcast. Así que nada, espero que os haya gustado. Chao, chao, nos vemos.